¿Sabías que el mesón puede cocinar sin quemadores? En varios proyectos que hemos fabricado, el mesón deja de ser solo una superficie de trabajo. Ahí mismo, sin que se note desde afuera, está la zona donde se cocina. Por fuera no hay quemadores, ni parrillas, ni vidrio empotrado. El mesón se ve liso y continuo. Pero al poner una olla en el punto correcto, el calor aparece justo ahí. Eso es lo que vamos a explicar en este video. En Tecnicocinas llevamos más de 30 años fabricando cocinas a la medida en Bogotá, y cada vez vemos más proyectos donde el cliente quiere una placa de inducción invisible debajo del mesón. Te contamos cómo funciona el sistema, qué materiales lo soportan y qué debes revisar en la instalación eléctrica antes de fabricar el mueble, para que no tengas sorpresas a mitad de proyecto. Lo que ves por fuera es un mesón en piedra o en porcelanato, igual que cualquier otro. La diferencia está debajo. Ahí va instalado el sistema que calienta la olla sin que haya ningún quemador visible. Esta tecnología se usa cada vez más en cocinas residenciales modernas porque aprovecha mejor el espacio y mantiene la cocina con una apariencia ordenada, incluso cuando nadie está cocinando. Debajo del mesón va un conjunto de bobinas que generan un campo magnético. Ese campo, por sí solo, no genera calor. Lo que hace es activarlo apenas detecta una base metálica compatible encima. La energía no se queda en el mesón, atraviesa la superficie y llega directo al fondo de la olla. El calor se produce ahí, en el metal de la olla, no en la piedra. Por eso la superficie se mantiene fría mientras adentro algo se está cocinando. Si quitas la olla del mesón, el calor se detiene de inmediato. Algunos modelos incluso tienen sensores que detectan ese movimiento y apagan la placa solos, sin que tengas que hacer nada. El control de potencia se maneja desde un panel táctil, un mando inalámbrico o una aplicación en el celular, según el sistema que instales. Desde ahí ajustas la temperatura y el tiempo de cocción de cada zona, sin un solo botón visible sobre la encimera. No cualquier olla sirve sobre este tipo de mesón. El fondo necesita hierro o acero especial, lo que se conoce como base ferromagnética. El vidrio, el aluminio, la cerámica o el acero común no funcionan, así que muchas ollas que ya tienes en casa quedan descartadas. Hay un accesorio de silicona que algunas marcas ofrecen para proteger la superficie, pero el recipiente decide si el sistema se activa. Para saber si una olla sirve, acércale un imán al fondo. En Colombia no es difícil encontrar ollas compatibles. Las líneas de acero inoxidable con fondo encapsulado de marcas como Imusa, Oster o Tramontina funcionan sin problema. Los sartenes con base de acero ferromagnético sirven igual, y las piezas de hierro fundido, como las cocottes, también pasan la prueba. Antes de comprar algo nuevo, primero revisa que de lo que ya tienes en casa pasa la prueba del imán. No cualquier mesón aguanta este sistema. El material necesita resistir el calor sin agrietarse y dejar pasar el campo magnético sin interferencias, con una porosidad lo bastante baja para no absorber humedad ni residuos. Tiene que mantenerse estable también frente a cambios de temperatura que se repiten siempre en el mismo punto, justo donde se ubica cada zona de cocción. Esa combinación es la que decide qué superficies sirven para este tipo de instalación. El porcelanato técnico es de los materiales más usados para este tipo de mesón. Tiene una superficie muy densa, casi sin poros, y soporta los cambios de temperatura sin agrietarse, lo que permite una buena transferencia de energía hacia la olla. El Decton es otra opción. Es un material ultracompacto, con alta resistencia térmica y un espesor constante que facilita la integración del sistema debajo del mesón. En Tecnicocinas lo tenemos entre las opciones disponibles para este tipo de proyecto. El cuarzo compacto, como el Silestone, es otra opción que algunos fabricantes aceptan, aunque piden que el espesor no sea excesivo y que el material aguante el calor residual de la zona activa. En estos casos hay que validarlo con el proveedor del sistema. El espesor del mesón importa en cualquier material. Si la lámina es muy gruesa, el sistema puede tardar más en calentar o perder eficiencia. La mayoría recomienda entre 1.2 y 2 centímetros como rango óptimo. En Tecnicocinas trabajamos con piedra sinterizada, cuarzones y granito natural. La piedra sinterizada es la más indicada para este sistema por su estabilidad térmica y su resistencia frente al uso diario. Algunos cuarzones de alta densidad funcionan bien siempre que cumplan las especificaciones del fabricante del sistema de inducción. El granito, por su composición natural, tiene una densidad que cambia de una pieza a otra, así que cada caso se evalúa por separado antes de confirmar si sirve.
Cuando no hay cortes ni equipos visibles sobre el mesón, la cocina se ve más ordenada y funciona mejor en el día a día. No hay una zona separada para cocinar y otra para trabajar, es una sola superficie que sirve para las dos cosas según el momento. En cocinas abiertas o con isla, esto se nota todavía más. La encimera queda como punto de encuentro, sin nada que interrumpa la vista de quien está cocinando o conversando alrededor. El diseño gana en limpieza visual. No hay vidrio negro, ni bordes metálicos, ni botones expuestos que acumulen grasa o polvo con el tiempo. Esa misma integración ayuda a que la cocina se vea bien por más tiempo. Sin piezas distintas ni materiales que envejecen de forma diferente, el acabado se conserva uniforme. Eso reduce los retoques que normalmente hay que hacerle a una cocina con muchos elementos sueltos sobre el mesón. Una de las ventajas que más se nota es la limpieza inmediata. No hay rendijas ni piezas empotradas que necesiten atención especial, así que si algo se derrama, basta con pasar un paño. Como la superficie no se calienta de forma directa, los residuos no se queman ni se pegan con la misma facilidad que en una estufa convencional. Eso permite mantener el mesón en buen estado incluso con uso frecuente, sin que la limpieza se vuelva una tarea pesada. Otra ventaja real es la seguridad pasiva del sistema. El sistema solo funciona cuando detecta una olla compatible encima, así que si no hay recipiente, simplemente no se activa. En el momento en que retiras la olla, el calor se interrumpe de inmediato. Y como la superficie nunca se calienta de forma directa, puedes tocarla sin riesgo apenas terminas de cocinar, algo que no pasa con una estufa de gas o una placa eléctrica tradicional. El consumo eléctrico baja con este tipo de inducción, y es otro punto que pesa en la decisión final. La energía se transfiere de forma directa al fondo de la olla, sin pasar por resistencias, cristales o placas intermedias que normalmente absorben parte de esa energía y la pierden como calor sobrante. Esa transferencia directa reduce el gasto frente a otros sistemas de cocción, algo que se nota en cocinas donde la placa se usa varias veces al día. Antes de decidirte, hay que hablar del precio. El sistema en sí tiene un valor alto, y a eso se suma el costo del mesón compatible, la adecuación eléctrica y, en muchos casos, la compra de ollas nuevas si las que tienes no sirven. Por eso esta solución se usa principalmente en proyectos de cocina de alto estándar, donde el presupuesto ya contempla ese tipo de inversión desde el inicio. Aquí viene un punto que mucha gente no tiene en cuenta. La mayoría de estas placas funciona a 220 voltios, y en Colombia casi todas las viviendas están configuradas para 110. Por eso hay que instalar una línea eléctrica dedicada, con un breaker exclusivo y una conexión segura para ese punto específico. Esa adaptación no la debe hacer cualquier persona, tiene que hacerla un electricista certificado que conozca bien este tipo de instalación. Adaptarse al sistema toma algo de tiempo. Como no hay marcas visibles sobre la superficie, primero necesitas memorizar bien dónde queda cada zona de cocción. Después viene la práctica para ajustar los tiempos y entender qué tan rápido se calienta cada olla según el tipo de preparación que estás haciendo. No es complicado, pero sí distinto a cocinar con una estufa donde ves el fuego directamente. Estos sistemas no llegan de un día para otro. La mayoría se importa bajo pedido, lo que implica semanas de espera antes de tenerlo en mano. El montaje tampoco lo puede hacer cualquiera, necesita un equipo técnico con experiencia que deje lista la instalación eléctrica, el espacio para la ventilación y la integración del módulo bajo el mesón antes de que puedas usar el sistema por primera vez. No todas las marcas tienen soporte en Colombia, y eso es algo que hay que revisar antes de comprar. Confirma si existen técnicos autorizados, si hay piezas de repuesto disponibles y que tan rápido responden en caso de una falla. Si el sistema se daña, acceder a él implica desmontar parte del mueble, así que contar con respaldo local reduce tanto el riesgo como el costo de cualquier reparación futura. Toda esta información tiene un mismo objetivo, que decidas con el mueble todavía sin fabricar, no después. Confirmar el sistema con el proveedor y dejar lista la instalación eléctrica son pasos que se resuelven antes de cortar una sola lámina, no una vez la cocina ya está instalada. Planear con tiempo, en lugar de improvisar sobre la marcha, es lo que evita gastos dobles y dolores de cabeza más adelante. Con esto ya tienes una idea clara de cómo funciona una placa de inducción invisible y qué se necesita para instalarla bien. Si quieres ver cómo se ve esto en proyectos reales, revisa nuestro portafolio en Instagram como @tecnicocinas.oficial. Y si ya tienes una medida o un espacio definido, escríbenos al 310-878-1142 por WhatsApp. En Tecnicocinas revisamos tu caso sin compromiso.